Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ahí se me ocurrió, si les parece, vamos a crear un grupo. La idea es que con el grupo podamos tener un contacto más rápido y más directo, aparte de las clases virtuales, y de esa manera yo voy a mandar material en las clases y voy a mandar también material para que puedan ejercitar, ¿sí? En el grupo. Y si tienen alguna consulta en particular sobre las clases, podamos tener un contacto más directo. ¿Les parece bien? Bueno, voy a abrir lo que sería la reunión, así vamos conectándonos. Ahí está. Hola Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? va? ¿Te ¿Todo puedo hacer una bien? pregunta antes? Sí, En Edgar. Setia nos había dado un grupo. ¿Te habían dado un grupo de WhatsApp? Sí, Ah, sí. Por eso listo. mi pregunta es, ¿podrías preguntarle a Setia para vos meterte en ese grupo? Dale, dale. Voy a preguntar entonces. Ya, interprogramación miércoles 19 horas. Sí, pero vos ya estabas anotado en ese grupo. Nos anotó Setia. Eso creo fue el Ah, ok, martes, creo. ok. Pero el martes o el miércoles ya Setia nos anotó a todos los que ¿A estamos en el curso. todos? Ok, Sí, deben un por minuto eso... que voy a buscar el celular. Deben un minutito. Ah, dale, dale. En mi caso yo no estoy. Está la mayoría entonces. ¿Posta? Oh, qué Sí, raro. pasa que ayer me inscribí, así que por eso no estoy. Ah, debe ser por eso. Sí, sí, por eso, para no tener dos grupos Claro, al claro, toque. no, obvio. ¿Cuántos somos? No veo la cantidad. Ah, yo no sé por qué no te lo dice en esto. Claro, ¿Sabes claro, dónde se dice? no, tampoco. Acá estoy, ¿eh? No, porque en los Bueno, grupos no dicen. no, yo por eso preguntaba si, No, como no, no me llegó, estaba. por eso. No, no, alguien preguntó si éramos todos. Yo no sé cómo. No, No yo sé estaba si. preguntando si estábamos todos o si faltaba alguien, por eso, Ah, por eso. Acá voy a igual consultarlo, así vemos. Porque había un grupo de lo que era la cursada anterior, pero no sé si tenemos grupo en esta cursada que es la nueva. sí. Ah, acá lo hice, el 31 del 3 lo creo. O Ok, sea, la semana pasada. a ver. ¿Y sabés quién es el administrador del grupo? Dice directamente Setia. Setia. A ver, te digo el teléfono directamente. Dame el número. Sí, sí. 11 56 Sí, 64 sí, 07 sí. 78. 78. Listo, listo. Bueno, ahí consultamos para ver, porque yo más que todo, porque de esa manera, aparte de encontrarnos por acá, podemos estar más cerca y poder tener un contacto más fluido. Mm, Sí, porque me imagino que ustedes durante la semana les pueden surgir preguntas, consultas o dudas si quieren por lo menos estar antes de la clase, poder evacuarlas, como es viable. Bien, ok. Sí, bueno, encima en el mismo grupo que mandaron había dicho, el primer mensaje dice que es para sacar dudas y que el docente le pueda bajar, subirle los archivos, por eso. genial. Bueno, lo tenemos a Ever, Vergara, Ibarra, Franco, Franco, tenemos los dos Francos que me acuerdo que tenemos dos, Yut, Kevier, bien, Saúl, bien. Somos cinco, ¿no? Ah, y Edgardo Floria, ahí está.
Bueno, chicos, ¿cómo les resultó la clase, la primera clase? ¿Les gustó? ¿Se sintieron cómodos así? Sí, estuvo buena. Yo repasé un poquito lo que hemos visto y bueno, para acordarme Bárbaro. algo. Genial, genial. ¿Y cómo tuvieron alguna duda? No, yo no. ¿No? Perfecto. Bien. ¿Los demás chicos? No, ninguna. ¿Ninguna? Es más, de a poco cuando veamos, vamos a hacer la parte práctica, vamos a entender un poco mejor. Pero Claro, tal como cual. es escrito, se entiende, pero en la práctica se va a entender mejor. Pero sí, yo Claro, hice un sí. repaso recién. La idea, les cuento, para que vayamos. No somos cinco, uno, dos, tres, cuatro. Bárbaro. La idea es, vamos a tener una parte teórica y una parte práctica. Las primeros 4 o 5 clases va a ser un poco teórica porque tenemos que meternos de lleno en la materia, esa es la realidad. La idea mía, si les parece, vamos a hacer dos partes de la clase con un recreo en el medio. Después, si les parece, en la segunda parte vemos alguna duda en particular que tengan sobre lo que estamos viendo o en relación a la materia en general, ¿sí? Donde yo en tal caso les iré contestando así en vivo, ¿sí? Si les parece. Mm, no tengo la idea de dar una clase donde yo doy todo constantemente hablando y sin que tengamos una interpelación. Me parece un poquito más fluido que estemos de esta manera, en modo reunión, y cuando yo arranco, bueno, damos el tema y al final de cuando termino el tema, bueno, empezamos con las consultas. Si les parece, nos manejamos así. ¿Les Dale, parece buenísimo. bien? Dale. Bárbaro. Bueno, entonces consultas de la clase no tienen, de la clase anterior. ¿Se entendió todo? Bien. Bueno, yo hoy lo que les propongo, si les parece, tomen una hoja en blanco, ¿sí? Hoy vamos a arrancar con un tema nuevo que se llama ciclo de la vida del software. A ver, ciclo de la vida del software es cómo se arranca a programar, cómo empezamos a darle forma a la idea del desarrollo de una aplicación, ¿sí? ¿Cómo empezamos? Empezamos codificando, empezamos dibujando en un papel, empezando primero teniendo un contacto con nuestro cliente, o empezamos diciendo, bueno, la idea mía, quiero crear una base de datos con una aplicación conectada que se conecte desde lo que es una aplicación de celular, ¿sí? O desde la web, ¿sí? Es decir, vamos a ver en esta clase que hay varios modelos diferentes de cómo se construye el desarrollo y cómo históricamente se dio diferentes formas de cómo organizar la forma de hacer el desarrollo de un software. Hay formas más directas y hay formas más indirectas, pero cada una tiene sus propiedades, sus características, sus ventajas sus ventajas y sus desventajas. Y la idea, bueno, cada modelo trató en su momento de creación satisfacer una necesidad concreta en ese momento, ¿sí? Esto le estoy dando un boceto general de lo que vamos a ver hoy, para que tengan una idea. La hoja de papel que yo les digo es para que empecemos desde el principio, es decir, el ciclo del software empieza en una hoja de papel, en blanco, que puede ser una hoja de borrador, una hoja nueva, un cuaderno, con un lápiz y una goma, ¿sí? En la realidad, eh, lo que se hace, se tiene contacto con el cliente en primera instancia para ver cuál es la necesidad concreta de lo que necesita el cliente, eso es la realidad. En base a todo lo que nos pide, se hace un memo, una especie de redacción de reporte donde uno anota todo, quiero que podamos facturar, quiero hacer un control de stock,
quiero llevar los movimientos de centros de costos de la empresa, por unidades de negocio y demás. Es decir, todas estas cuestiones nos va a plantear el cliente con su necesidad concreta, porque él no sabe programar. Él lo único que nos va a explicar es el problema que tiene y cómo lo quiere, cómo quiere procesarlo, qué es lo que busca concretamente. Estará en nosotros cómo diagramar y articular los diferentes mecanismos para poder llegar a darle la solución concreta a lo que pide. ¿Sí? ¿Me van entendiendo un poquito lo que quiero transmitir o voy muy rápido? No, sí. Bien. Hola Saúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Esta es la idea central, es decir, nosotros como programadores, como analistas en sistemas, como desarrolladores en general, freelancer, vamos a ver en primera instancia o el cliente nos llama y nos dice, mira, tengo este problema, tengo problemas con el stock, compro mercadería y hay mercadería que desaparece, no sé qué hacer, no sé cómo controlarla, es decir, te da una idea de la necesidad concreta que tiene y está en nosotros crear lo que sería la aplicación que va a darle la solución, ¿sí? Donde nosotros le planteamos, bueno, vos cómo la querés en una aplicación de escritorio, querés que esté a través de una aplicación móvil, querés que sea multiplataforma, es decir, multiplataforma se refiere a poder abrirla desde un celular hasta una computadora o una tablet, ¿sí? Todas esas cuestiones nos va a decir. ¿Sí, Edgardo? Decime. Sí, te paso una pregunta. Sí, decime. Nosotros siempre cuando vamos a hacer pues Sí. la idea principal del cliente que Sí. nos pide algo, Sí. ¿siempre vamos a crearlo o vamos a agarrar algo que ya he hecho y lo vamos a modificar? O sea, Sí. ¿existe eso o directamente empezamos todo de cero y ya está, listo, hacemos lo nuestro y listo? Hay tres instancias. En la primera instancia, cuando uno nunca desarrolló, no le vamos a decir al cliente que es nuestra primera aplicación, porque Sí. eso le va a generar miedo y no te va a volver a llamar. Uno siempre va por recomendación, por conocimiento, se vende uno. Como pasa en cualquier Sí. oficio, como puede ser la electricidad, el aire acondicionado, nosotros cuando hacemos nuestro primer cliente, el segundo, tercero, cuarto, quinto, no le vamos a decir, che, vos sabés que sos mi segundo cliente, ¿no? Porque la persona generalmente le agarra miedo y busca una persona con experiencia sobre el rubro. Entonces, la primera instancia nos va a topar, al primero que agarremos, haremos la primera aplicación. En otra instancia, lo que puede ocurrir es que nosotros ya hicimos desarrollos y tratemos de que ese desarrollo, por ejemplo, te cuento, en mi caso, hice un desarrollo para una confitería y ese desarrollo que hice de una aplicación de gestión para esa confitería tengas que adaptarlo a una remisería, que es un rubro totalmente diferente. Y la tercera instancia sería que puede ocurrir de que vos tenés un modelo o otros modelos de desarrollo soft ya hechos y tengas que ampliarlos porque el cliente te está pidiendo algo nuevo. Entonces ahí lo que va a ocurrir, nos va a convenir haber empezado a hacer lo que es la programación modular, que son partes o subprogramas del programa complejo. ¿Sí? Entonces vamos a ampliar ese software que ya hemos desarrollado anteriormente. Como ocurre que, por ejemplo, que hay empresas que, por ejemplo, antes no tenían un depósito y adquieren ahora actualmente, aparte de lo que es la parte contable, necesitan aparte un control de stock o un control de gestión de lo que sería la flota de vehículos que tienen, Sí. para saber cuánto consumen, qué vehículos fueron a reparación y cuántas veces, qué se cambió y demás, como ocurre en un cliente que yo tengo de comunicaciones. O sea, podemos decir de una manera que podemos hacer la clásica de copiar y pegar y poner algunas cosas de manera criolla. A veces sí y a veces no, por eso, claro. A veces te va a ocurrir donde tenés que adaptar. Por ejemplo, como habías dicho, si vos tenés panadería a remisería es completamente diferente, pero si tenés, no sé, panadería con restaurante, claro, ahí da una cosa. exacto. Lo que pasa que ahí, por ejemplo, vas a tener lo que es la atención de las mesas del restaurante, donde cada mesa tiene un número de ticket o de orden
correspondiente a esa mesa, y vos previamente ya tenés que tener armado lo que sería, por un lado, los menús de comida que le vas a ofrecer al cliente, Ah, sí, ¿no? va, sí. Sí, sí. Y, Cambia un poquito, sí, pero. claro, y ahí se va O a sea, facturar en base a entonces, ese no sé, entre proceso. un restaurante y un hotel. Ahí más o Claro. menos. Claro, o te puede pasar que una remisería necesita controlar los tickets de los remiseros, que es por Ah, kilometraje. Entonces vos ahí y vas ahí a sí. tener que diagramar en base a una idea concreta. Entonces, la idea que yo siempre trato de empezar es arrancar de cero, desde el papel. Si vemos que Ujú. alguna estructura es similar a algo que hemos hecho, bueno, tomaremos esa estructura y la incorporaremos al nuevo desarrollo. Pero Ah, en grandes rasgos no es que uno toma el código y lo pega, sino que en tal caso lo transformás o adaptás a lo que necesitas concretamente. Esa es la ok. realidad. Dale, dale. Gracias. No, por favor. Saúl, ¿tenés alguna duda? Me acordé, me fijé recién en la aplicación de CompuTrabajo Sí, para poner, por ejemplo, de buscar trabajo. Figuran analista programador. No, sí, ¿cuál es la diferencia? No la sé. sí. Analista programador y... No, analista, programador. Ok, Creo que también, sí, es algo que vi. ok. Un programador es una persona que realiza un desarrollo, que programa. Puede ser que trabaje en un lenguaje o en varios. Generalmente se especializan en un tipo de desarrollo. Por ejemplo, aplicaciones móviles, por ejemplo Android, o aplicaciones web, o aplicaciones de escritorio, por darte un ejemplo. Un analista de sistemas ya estamos hablando de una carrera terciaria. Ah, mira vos. Analista de sistemas ya es una persona que, además de programar, tiene otros conceptos más avanzados, que es, por ejemplo, teoría histórica computacional, álgebra 1, nivel 2, nivel 3, estadística. Hay varias materias, es decir, la matemática va de la mano de la programación dentro de lo que es los terciarios y las universidades. Se ven materias de programación, pero se profundiza mucho materias de nivel matemático, por darte un ejemplo. Después Claro. a nivel universitario tenés ingeniería en informática, que es el tercer nivel, y después están los posgrados. Ah, claro. Exactamente. Hoy lo que vamos a ver en lo que es el desarrollo de software, tenemos lo que es el arquitecto de software, que es cuando, por ejemplo, tenemos un edificio, el arquitecto de software es como el arquitecto de la construcción de una casa o de un edificio, es el tipo que tiene el plano y dibuja toda la estructura de cómo va a ser ese edificio, cuántos ascensores va a tener, qué tipo de tanques de agua va a tener, si los pisos, los departamentos que se llaman unidades funcionales van a ser semipisos, o va a haber departamentos frente y contrafrente, si va a haber losa radiante, es decir, ve un montón de atribuciones, características de cada departamento y del edificio en concreto. Eso es lo que hace un arquitecto de software. Diagrama toda la estructura global de lo que sería el soft. Yo te estoy hablando ya de un plantel, es decir, una compañía de software, cómo trabaja, ¿no? No estamos hablando Claro. de una persona. Y ese arquitecto de software tiene a su vez equipos de trabajo que son programadores. Generalmente son equipos de 5 y de 7 personas según los niveles de dificultad que haya que desarrollar. Por ejemplo, está el área que desarrolla las que son las partes de interfaces, que son las ventanas que va a ver el usuario. Después hay otra sección o departamento que se va a ocupar de desarrollar los enlaces con los motores de base de datos, es decir, cuál va a ser el criterio y lenguaje específico para utilizar en toda la estructura. Sí, puede ser que se use un lenguaje o varios lenguajes. Es decir, el arquitecto de software va a ver todo eso y va a tener esos equipos de trabajo. Dentro de esos equipos de trabajo específicos que trabajan con ciertos lenguajes, van a estar este grupo de programadores que se van a dedicar a hacer el desarrollo de las soluciones concretas según las especificaciones y protocolos que desarrolla el arquitecto. Es decir, a nivel empresa se generan reuniones con protocolos de desarrollo, con reuniones semanales donde se va haciendo un avance de lo que sería la estructura del código, ¿sí? Porque a veces hay que ajustarlo y lo vamos a ver
a las especificaciones y necesidades concretas del cliente. Vamos a ver metodologías donde el cliente tiene, en la primera instancia ya va teniendo una idea de cómo va a ser la aplicación y en otra instancia tiene que esperar a que se termine todo el desarrollo para por lo menos ver cómo se va a comportar. Por eso decía que hay varios tipos de modelos. Así que bueno. Buenísimo. Sí. Bueno, si les parece arrancamos. Vamos a arrancar con la presentación. Bien. En la descripción, yo ahí voy a compartirles, hay un archivo que van a poder bajar, que es la clase que vamos a ver hoy. Ahí está. Les va a figurar en la parte superior derecha un archivito para poder descargar, ¿sí? Que es la clase que vamos a ver hoy. Bien. Bueno. Ahí se escucha bien, ¿no? Sí, 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 se escucha. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que tenemos que definir va a ser lo que es el software, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que teníamos una parte que era el hardware, que es la parte física de las computadoras, y la parte del software, que es este conjunto de elementos intangibles que no podemos tocar, ¿sí? Pero que son necesarios para que una computadora funcione. Si yo tengo una máquina, una CPU, un monitor, teclado, mouse, pero no tengo un sistema operativo, la máquina lo que es un conjunto de materiales integrados electrónicos que van a estar alimentados con corriente, pero sin software no va a funcionar, no voy a poder programar, no voy a poder navegar por internet, no voy a poder procesar datos ni demás. Y si no tiene sistema operativo, tampoco, ¿sí? Esto nos trae también a colación, acuérdense que habíamos visto lo que se llamaba la pirámide del software, donde había niveles, ¿sí? De los niveles más estándar que tenemos el operador de PC, donde conoce lo que es un sistema operativo para usarlo, aplicaciones de Office, un navegador y lo que sería una casilla de correo y hasta ahí. Después empieza la especialización en lo que es el software más específico hasta llegar a lo que vamos a denominar IDEs, que son los entornos de desarrollo, donde ahí trabajamos con el lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, como primera instancia, definimos que el software es el conjunto de programas necesarios para que una computadora funcione, ¿sí? Eso es lo que nos va a interesar a nosotros como programadores. Bien. A partir de esa idea, comenzamos a crear lo que es la necesidad de establecer una metodología de desarrollo de software, que es esta cuestión que yo les decía, cómo yo articulo o establezco un conjunto de normas, de reglas, para decir, bueno, de dónde tengo que empezar, cómo tengo que seguir hasta llegar a lo que sería el producto final, que es el desarrollo del software, ¿sí? Entonces, nace la necesidad de poder crear un sistema informático a partir de las exigencias del mercado, ¿sí? El programador lo que va a efectuar es un relevamiento de las solicitudes del producto de software y los requerimientos que se necesita para codificarlo. Traduciéndolo en criollo sería, ¿qué es lo que necesita el cliente y qué lenguaje de programación me conviene a mí utilizar para llegar a la solución que necesita el cliente? Esta necesidad se va a articular en una serie de ítems que va a ser la falta de gestión, la falta de supervisión que a veces ocurre al principio, los errores lógicos, los requerimientos del cliente o el usuario final y la técnica code o fit, ¿sí? Esto ocurre en la primera instancia. Cuando estamos trabajando nosotros como programadores solos, ocurre esto. No hay una gestión, no hay una articulación de supervisar nuestro trabajo, sino que nosotros mismos tenemos que supervisarlo. No tenemos un jefe o supervisor que nos controle lo que hacemos.
surgen errores lógicos de lo que es el código, porque uno escribe, y a veces ocurre de que copiamos código y repetimos código. Entonces hay una serie de pautas o normas donde, por ejemplo, en el caso del lenguaje Java, se utiliza lo que es la invocación de determinados métodos que ya están escritos anteriormente, para que de esa manera no volvamos a codificar lo mismo y solamente lo que hagamos, invoquemos esos métodos. Cuando hablo de métodos me refiero, por ejemplo, cuando yo creo, en el caso de, les doy un ejemplo muy fácil, creo una calculadora y creo un método que haga que dos valores que yo ingreso los sume, los multiplique, los divide o saque una potencia o una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces yo no voy a tener que, cada vez que genero el proceso de esa fórmula matemática, tener que escribir el código para que esa operación aritmética se genere, sino que ya directamente una vez que yo la creo, la invoco y nada más. Eso sería una solución específica. Bien. Hola Franco, ¿cómo andas? Bien. Esta necesidad de crear código, como yo les conté en la primera clase, hice una pasada muy rápida por la historia computacional porque yo no me voy a enfocar en lo que es la parte histórica, sí les voy a dar matices para que ustedes tengan una noción de cómo empezó toda esta locura de la computación hasta llegar a las máquinas que hoy por hoy tenemos, estas netbook o ultrabook, que son hiperveloces, y vamos al camino de lo que son las máquinas con procesadores cuánticos, ¿sí? Donde ya son procesadores que procesan millones de datos en milisegundos, ¿sí? Esto arrancó la necesidad de crear una normativa en la metodología en los años 70. Porque antiguamente cuando se utilizaba, por ejemplo, el Visual, que era un lenguaje que vimos así por decir de pasada, a modo ejemplificativo, lo que se hacía, se escribía mucho código y se volvía a invocar códigos arriba hacia abajo, y era muy, muy tedioso y el programador se volvía loco. Hoy por hoy está todo más organizado, se escribe y el lenguaje de programación actúa en forma vertical, es decir, comienza arriba, es decir, se ejecuta de arriba hacia abajo, no es que se ejecuta por partes y procesos como se hacía antes, ¿sí? Entonces en estos años, en 1970, se ve la necesidad de la complejización de los lenguajes de programación y la necesidad de establecer una normativa para especificar y regular todo lo que es el desarrollo del software. Bien. Estos proyectos, cuando se finalizaban, satisfacían las primeras especificaciones, es decir, cuando nacía el programa, hasta aquellas especificaciones donde aparecían durante la marcha al desarrollo, ¿sí? Es decir, pueden ocurrir que se van satisfaciendo las necesidades que en principio buscaba el cliente y después se generan nuevas necesidades durante el proceso de desarrollo. A eso me refiero. ¿Qué ventajas vamos a encontrar? Bueno, las ventajas al regular todo esto es no gastar recursos en análisis, en planificación, en gestión de recursos, en documentación. Es recomendable para lo que serían desarrollos pequeños tener presente hacer lo que es la documentación, que se refiere a ver cuáles son las necesidades, cómo se va a hacer paulatinamente el desarrollo, es decir, tener un orden, una organización con un razonamiento, ¿sí? No anotar al voleo, sino hacer todo un proceso, una construcción, para poder llegar al producto final. Las desventajas, ¿sí?, en esta necesidad de crear lo que sería la metodología, es que cuando el proyecto del desarrollo de software, hablamos de, por ejemplo, una aplicación que se conecta, como ocurre con las empresas que tienen sucursales en el exterior, ahí vemos el desarrollo de un software más complejo porque tiene que trabajar en modo central y en todas las sucursales del planeta. Entonces ahí estamos hablando de un desarrollo más complejo. A eso me refiero cuando hablo
de un proyecto más complejo, donde no hubo un análisis previo, se aumentan los costos, hay mayor tiempo de desarrollo, a veces ocurre que el código que se desarrolla es dudoso, todo por estas cuestiones. Por eso es importante tener en cuenta todas estas características que les menciono. Entonces, lo primero que todo es definir una metodología. ¿Voy a hacer una aplicación pequeña o voy a hacer una aplicación a gran escala o a mediana escala? ¿Me voy a conectar con sucursales? ¿Va a ser una aplicación para una empresa pequeña? Todo eso es lo fundamental que tenemos que definir como programadores, ¿sí? Y la metodología del desarrollar software es tener un modo sistemático de realizar, gestionar y administrar el proyecto de esta manera para que tenga altas posibilidades de desarrollo, ¿sí? Bien. En conclusión, para no marearlos, la metodología de desarrollo de software es los procesos que vamos a seguir constantemente, que se repiten como comer, respirar, hacer nuestras necesidades fisiológicas, son procesos que se repiten y son constantes. Vamos a tener que idearlos, implementarlos, mantener el producto del software y de esa manera va a surgir la necesidad de un producto o programa, que nosotros le definimos programa, para cumplir con el objetivo que va a ser poder satisfacer la necesidad del cliente. Bien. ¿Qué es el ciclo del software? Fíjense, yo tengo acá un dibujo donde dice ciclo de vida. Tenemos a un muchacho con 3 puertas. Y en cada puerta conlleva a un sector diferente. Ese chico somos nosotros. Ese chico que está en esa habitación somos nosotros. Que tiene 3 puertas. Hay una puerta que nos va a conducir a los conceptos básicos. Otra es a lo que es el análisis de la necesidad, de las necesidades, es decir, las necesidades que tiene que cumplir ese software. Y la tercera puerta es la construcción y prueba de soluciones, porque una vez que codifiquemos no es que el trabajo se termina, sino que tenemos que probarlo en nosotros, en nuestro lugar de desarrollo, como también en el cliente. Se va a generar una serie de versiones y actualizaciones según la necesidad. Por eso vamos a ver que hay, y nos ocurre cuando bajamos algún programa, dice versión y nos da un número. Ese número significa la versión la cual está instalada en nuestra computadora, que el desarrollador va actualizando. Esa es una de las características que necesita el desarrollo de hoy, que se obliga hoy a hacer de esa manera para poder perfeccionar la aplicación. Bien. Entonces, el ciclo de vida del software va a ser un marco de referencia que va a contener las actividades y las tareas que nos va a involucrar en el desarrollo, en la explotación y en el mantenimiento de lo que es el producto del software, que va a abarcar desde la definición hasta la finalización de su uso, ¿sí? Si alguien quiere profundizar un poquito más, acá yo les dejo el número de lo que es la ISO 12207. La ISO o las ISO, para que los que no sepan qué es, las ISO son normas de controles de calidad, como ocurre con las ISO 9001, que son controles de calidad en productos. En lo que es desarrollo de software tenemos la ISO 12207, ¿sí? A mí, en lo particular, la idea del curso no es que ustedes aprendan las ISO, sino que tengan una noción de dónde viene toda esta cuestión de la metodología de software y, en tal caso, tengan un conocimiento de dónde viene toda esta cuestión, ¿sí? Bien. Entonces, el ciclo de vida del software, generalmente, antes de entrar en la parte de los diferentes tipos, tiene 3 etapas fundamentales. La primera es la planificación, donde vamos a ver la gestión del proyecto, el tiempo que nos va a llevar cuánto tiempo nos va a llevar desarrollar esa aplicación y a nivel económico cómo vamos a evaluar, porque sabiendo la cantidad de carga horaria que yo voy a tener que plasmar en ese proyecto de desarrollo, voy a poder presupuestarlo y decir, bueno,
cuánto es lo que le voy a cobrar al cliente, porque el cliente lo que va a querer son dos cosas. Un lado, la solución del desarrollo, con un desarrollo software, y cuánto le va a salir. Después, cómo lo hagamos, cómo lo implementemos, cómo se instale, a él no le va a interesar. Lo que a él le va a interesar son dos cosas. Una aplicación que le solucione su problemática, que ya veremos lo que es problemática. Ya me imagino que ya se dan una idea. Y cuánto me va a salir la aplicación, que son las preguntas con las cuales nos atacan al principio de cualquier entrevista de trabajo, de proyecto. La segunda etapa es la implementación, que implica cuándo yo hago o va a conllevar el conjunto de actividades para que se realice el producto, es decir, desde el momento del desarrollo hasta su instalación. ¿Sí? Y la tercera, que es la puesta en producción, es decir, una vez que se define la necesidad, se define con el usuario o cliente final, porque puede haber varios clientes finales. Cuando hablamos de varios clientes finales, puede ser que hagamos una aplicación para el sector de compras, contabilidad, para el sector de ventas y depósito, que son los clientes finales. Tenemos un cliente global, que es la empresa, y los clientes usuarios, que van a ser los que van a usar la aplicación, que nos van a llenar de preguntas y de dudas que tienen y de situaciones que necesitan también solucionar. Y eso también se va a ver en esta tercera etapa. ¿Sí? También vamos a tener que calcular el tiempo prolongado, los costos previstos, y va a haber costos no previstos que pueden surgir durante la marcha. ¿Sí? Es decir, tenemos en principio tres etapas: la planificación, la implementación y la puesta en producción del software. Es decir, en este gráfico lo podemos ver. Vamos a tener, en principio, los requerimientos. Esperen que voy a agarrar el puntero, si no, no se ve. Vamos a ver los requerimientos del usuario, el ciclo de vida del software. Posteriormente a vamos a tener el sistema de software, que va a estar concatenado con el hardware, es decir, con las computadoras, servidor y demás. Y las personas que lo van a usar, en donde va a involucrar lo que son los datos y la información procesada, que va a ser la que van a ellos utilizar. Por ejemplo, tenemos una aplicación que se desarrolla. Una vez desarrollada, llegamos a la empresa, se instala, hay una etapa donde va a haber lo que es la implementación, va a haber una capacitación, porque dependiendo el nivel de complejidad del software, nosotros como programadores vamos a tener que capacitar a la gente para poder usar ese software. Ese tipo de capacitación vamos a tener que también cobrarla, porque es parte del desarrollo. Es decir, se paga lo que es el desarrollo y se paga lo que es la capacitación al personal técnico, administrativo, contable, para que utilicen nuestra interfaz, nuestro programa. ¿Para qué? Para que ellos ingresen información, que son los datos, ¿sí? Como datos de entrada, y va a haber la información que ellos van a procesar y van a manipular, que es lo que llamamos nosotros acá información. ¿Hasta acá se entiende todo lo que digo o no? ¿Entiende bien? Perfecto. Genial. Bueno, seguimos. Estas etapas del ciclo de software, vamos a tener un inicio en principio donde va a haber una idea, objetivos de proyecto, los recursos con los cuales contamos, que van a ser ya los recursos tecnológicos como los recursos de hardware, es decir, computadoras y demás. Va a haber un control de producción, que es el control de producto, generación de código fuente. El código fuente, ya estamos hablando del código que nosotros programamos, la corrección de ese código, el liderazgo que vamos a tomar. Vamos a establecer una documentación, acompañada de una documentación de ese código fuente, y la capacitación, que era lo que yo les estaba adelantando, ¿sí? A lo que es el personal. Edgar, te escucho. Ahí está.
¿Cuál es la opción 4 o el tipo 4? La 4, Porque dice 1, 2, 3. 1, 2, Y tuve que 3, pasar. me la comí yo. Ah, Pero o sea, es sería, 4 y 5. Listo. exactamente, serían 5. Dale, listo. Gracias. Bien, eso lo hice para que presten atención. Perfecto. Muy bien, Edgar, está prestando atención a la clase. Nadie se dio cuenta de eso. Bien. Es decir, son 5 en total. Sí, tenemos lo que es la planificación, la implementación, la puesta en producción, el inicio y control de producción. Ok, Franco, bueno. Yo como no los escucho por eso. Si acá les estoy dando una reseña de lo que estábamos hablando en las etapas del ciclo de la vida. ¿Sí? A va a haber una expresión de las necesidades, B va a haber unas especificaciones, C va a haber un análisis, D va a haber un diseño, E va a haber una implementación. Ahora vamos a ver lo que es el debugging, si quieren anótenlo, debugging, validación y evolución. Debugging lo que implica es el control de errores en el código fuente. Según el lenguaje que utilicemos, se va a hacer un proceso de debugging de una forma o de otra, donde se va a procesar y se va a controlar ese código para llegar a lo que es el famoso código limpio, que es el que va a utilizar la aplicación una vez que se procese y llegamos a la aplicación definitiva. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces siguiendo con las etapas del ciclo de software, vamos a tener la expresión de las necesidades, que va a ser el documento con requerimientos y funciones del sistema a establecer. Después si quieren yo les doy busco un modelo para que vean cómo se hace esta cuestión de la expresión de necesidades, ¿sí? Cómo se especifica y se establecen diferentes cuestiones. Es decir, hablando en criollo pongo qué se va a implementar. Eso sería la expresión de necesidades. Después tenemos lo que es la especificaciones, que se va a formalizar los requerimientos que va a tener el software. Por ejemplo, voy a trabajar con un Windows 2019 server que tiene que tener una memoria RAM de 8 GB con un disco de 1 TB, ¿sí? El cual el procesador va a tener que ser un Intel Core 7, octava generación. Es decir, todas esas son las especificaciones técnicas de qué computadora se va a utilizar como servidor y en qué computadoras, qué requerimientos de computadora se va a necesitar para que el software corra sin ningún problema. ¿Sí? Es eso. Después vamos a tener lo que es el análisis de lo que va a ser los elementos del sistema, la estructura, las relaciones que va a tener, la evolución temporal, las funcionalidades, el comportamiento en sí, ¿sí? Y demás. Es decir, después va a seguir lo que es el diseño, que es cómo debemos hacerlo, algoritmos, relaciones de esos algoritmos, las estructuras de datos, las entidades, las relaciones BBDD. BBDD serían las bases de datos. Si ustedes se encuentran en documentación BBDD, significa bases de datos. Y qué lenguaje de programación va a estar ajustado a lo que yo voy a necesitar. ¿Sí? Como E vamos a tener la implementación, que va a ser nuestro programa, va a realizar lo que el usuario o cliente final solicitó. Y en ciertos casos vamos a evitar etapas anteriores que usen el modelo CodeFit, que es un modelo. ¿Sí? CodeFit es un tipo de modelo de desarrollo de software. Bien. Siguiendo tenemos el debugging, que era lo que yo les estaba adelantando, que es que el código no tenga errores de diseño o de codificación, ¿sí? De diseño implica, por ejemplo, cuando yo hago en la aplicación una ventana y toco, por ejemplo, un determinado botón,
por ejemplo, aceptar o atrás o siguiente, y en vez de llevarme a la ventana que corresponde, me tire error o no haga el proceso del evento como corresponde. Entonces ahí vamos a tener que ver si es un error de diseño o de codificación. Entendiendo error de diseño como la diagramación de la gráfica, que sea amigable, amistosa, atractiva para el cliente, que le sea fácil. Hay estructuras gráficas que no son atractivas a lo que es lo que el cliente busca y a veces se pierde. A mí me ha pasado y hay clientes que me han traído gráficas que no son atractivas. Entonces, ¿qué pasa? Nos perdemos cuando queremos hacer un proceso, por ejemplo, carga de factura, nota de crédito e imputación de la nota de crédito a la factura. A veces hay determinados software que existen en el mercado que no son prácticos al momento de que el cliente quiera cargar una factura, cargar la nota de crédito y decir, bueno, esta nota de crédito la imputo a la factura. Es decir, entendiendo factura como comprobante fiscal que yo tengo para cuando compro algo, ¿sí? Y nota de crédito cuando me hacen, se facturó algo mal y la persona que, es decir, el proveedor mío me da una nota de crédito para, que en tal caso, descontarme lo que me cobró de más, ¿sí? Entonces ocurre que hay ciertas aplicaciones que lo que pasa, cargamos la factura, cargamos la nota de crédito y cuando cargas la nota de crédito, en el mismo momento o evento de esa carga, no me dice, por ejemplo, un cartel que me diga esta nota de crédito a qué factura se la quiere imputar, sino que tenés que salir de todo el proceso, volver a entrar, hacer lo que se llama imputaciones de cuenta corriente, de facturas y notas de crédito. Te hace un proceso todo tedioso donde te cansa, te satura, porque imagínense que procesar información, no de un evento, de una factura y nota de crédito, sino millones, y que te lleve tantas etapas, te cansa. En vez de hacerlo un poco más práctico, amigable para el proceso diario de este administrativo que necesita hacer este trabajo, ¿sí? Ese es un ejemplo concreto que les traigo, que ha pasado en mi trabajo que he visto. Bien. Validación, que va a implicar lo que es verificar el sistema que cumple requerimientos del cliente, que va a dar lugar a un presente proyecto. La evolución, que va a ser el mantenimiento y la evolución, mejorando la funcionalidad. Es decir, cada vez el sistema lo hago cada vez mejor, más adaptable, más rápido, no se cuelga, no me tira errores. Que va a surgir de la corrección de los errores de mantenimiento. A veces ocurre que hay programas que van surgiendo errores posteriores a la instalación. Entonces nosotros vamos a tener que ir controlando todo eso, ¿sí? No es que uno fabrica la aplicación, terminamos los controles y ahí termina nuestro trabajo. Nuestro trabajo recién empieza ahí, tenemos que instalarlo, capacitar a la gente, ver que funcione todo bien. Sí, es todo un trabajo. Esto es un trabajo que lleva tiempo, pero que después nos llena de mucha gratificación. Bien. La finalidad de la metodología, lo que buscamos principalmente es que tengamos prolijidad, que haya corrección en todo el ámbito, es decir, tanto en lo que es la aplicación, es decir, en la parte gráfica de la aplicación como en el código fuente. Y que tengamos controles en cada una de las etapas de desarrollo del programa, ¿sí? Esto es lo fundamental y lo que tenemos que tener nosotros siempre en mente al momento de hacer un desarrollo, ¿sí? Nos va a pasar, y les digo por experiencia, que a veces ocurre de que te trabas, que hay cosas que decís cómo lo puedo solucionar, o a veces ocurre, y hasta que le encontramos la vuelta y lo solucionamos. Si eres parte de un proceso constante de aprendizaje, de capacitación, en donde con el tiempo solucionamos y nos llena de gratificación, ¿sí? Como ocurre con todos los oficios. Bien. Clasificación de metodologías. Bueno,
Las metodologías en sí se dividen en lo que es metodología estructurada, donde tenemos un proceso, tenemos un sistema, una función y tenemos, voy a checar un poquito para que sea mejor, y tenemos, ese sistema se divide en pequeños módulos individuales, que era lo que yo le estaba adelantando a Edgar. Es decir, lo ideal sería crear una aplicación con módulos pequeños, simples, que conformen lo que es la estructura compleja. ¿Por qué? La primera razón fundamental es que cuando haya un error no te va a afectar todo el sistema, sino que te va a afectar una parte. Entonces, de esa manera, como dice el dicho, divide y gobernarás. Al dividir podemos gobernar y ver de dónde viene ese error. Y de esa manera solucionarlo sin que afecte al resto del programa. ¿Sí? Eso es una de las normas que hay en la metodología que se conoce, metodologías ágiles Scrum, no sé si la habrán conocido o la habrán escuchado, una de las metodologías es esa. ¿Sí? Las metodologías ágiles son una forma de desarrollar software, pero viene de ese lado. Otra sería la metodología, otra forma, sería la metodología orientada a objetos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que es Java, el lenguaje Java, que usa mucho, es un lenguaje de programación que utiliza mucho lo que es el concepto del objeto. Entendiéndolo por lo siguiente, fíjense que en tu casa alrededor tenemos un montón de cosas. Yo tengo acá unos lentes, tengo una taza con café, un vaso, una película de Batman Inicia, una botella de alcohol. Todos estos elementos son objetos. ¿Sí? A un programador hace muchos años se le ocurrió decir, bueno, ¿cómo puedo yo programar de una manera prolija, ordenada, que pueda trabajar de una manera que no fuera tan tediosa, tan loca? Porque los primeros procesos de programación era bastante loco poder diagramar algo y que tenga una cierta organización. Entonces él se fijó que con este objeto, que define objeto a todo lo que tengo alrededor, tiene ciertas características, ¿sí? Que nosotros en programación lo vamos a denominar atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características del objeto. Tiene un peso, es de plástico, tiene un espacio para contener otra cosa, por ejemplo alcohol, esta botella, tiene un nombre. ¿Sí? El concepto de objeto o de metodología orientada a objetos tiene que ver con esto, de asignar un nombre, de tener atributos, de que tiene ciertas funciones. Por ejemplo, esta botella de alcohol me sirve para desinfectar. Tiene un porqué de existir, un porqué. Por eso es importante, muy bien, como dice Franco, tiene una forma. Es importante lo que son los módulos basados en objetos. ¿Sí? Eso es algo que es fundamental. Entonces, de esa manera nosotros organizamos nuestro programa por objetos que tienen nombres, metodologías, funciones. Entonces, de esa manera vamos a tener un software más ordenado y con un criterio de comportamiento lógico. ¿Sí? Bien. Bueno, si les parece, antes de seguir, nos tomamos un recreo. ¿Les parece bien? Dale. Les exploté la cabeza, ¿no? Un poquito. Bueno. Vamos bien. Bueno. Tómense un café, relájense, dispérsense un poco, tomen aire y en un ratito volvemos con lo que es la clasificación de los ciclos de vida del software. Dale, ok. Dale. Nos vemos.